pueblo que sabe adorar, que sabe adorar. Gracias, gracias, gracias. Oh yeah, oh yeah. Apláudale fuerte al Señor y grite aleluya. Amén. Pueden tomar su lugar. Espíritu Santo, que en este día, por la gracia de Dios, yo tenga la palabra correcta para llevar a tu pueblo a nuevas dimensiones de poder y gloria. Padre, que yo no permita que mi humanidad y mi intelecto racional intervengan en la revelación de la palabra y propósito que Dios quiere traer a estos tus hijos. Oh Padre, que mi vaso esté completamente limpio y rendido al Señor, para que el Espíritu Santo me llene sin medida y pueda bendecir a tu pueblo a través de mí. Oh Padre, declaro en este momento que soy el mensajero del Señor, enviado para proclamar la palabra de vida, para edificar la iglesia del Señor Jesús, para revelar a Jesús al pecador, para sanar a los enfermos y libertar a los cautivos de toda esclavitud demoníaca. Oh, yo declaro que el Espíritu Santo me dará sabiduría que no podrán contradecir los adversarios de este santo evangelio. La palabra que saldrá de mi boca no volverá a Dios vacía, sino que hará todo lo que Dios quiera. Y ahora, Señor, concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y ahora, Señor, toca mis labios con el fuego de tu altar y pon tus palabras en mi boca para edificar y bendecir a este pueblo. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el poderoso nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Vamos hoy a concluir la serie de enseñanza. ¿Quién es este Jesús? Gloria a Dios. Si usted quiere repasar estas enseñanzas, están todas en Púlpito Nahum Rosario, en una lista que tiene el título ¿Quién es este Jesús? Gloria a Dios. No son exactamente iguales, pero en sí el grueso del mensaje uso el mismo outline o bosquejo para todos los mensajes, y después el Espíritu Santo apropia el mensaje a cada iglesia a fin de conocer a Jesús. O sea, todo lo que hemos dicho en 19 mensajes es a fin de conocer a Jesús. Juan 14:9 dice: y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús le está hablando a un discípulo, y de tanto tiempo, posiblemente más de 3 años, que Jesús dijo: he estado con ustedes y aún así no me has conocido. Así que no le extrañe a usted que hay gente que ha estado en la iglesia o en la doctrina o en la teología por tantos tiempos y aún no conocen a Jesús. Yo oigo al presidente Valera con sus discursos, con sus cosas, pero yo no lo conozco. No sé quién es él como persona. Nunca me he sentado con él a la mesa, nunca hemos compartido ningún tipo de... Así que yo no conozco al señor Valera. Yo sé de él. Y así gente que también conocen a Jesús de oído, como Job dijo: yo oído te había oído. Yo no quiero conocer así a Jesús. Para mí es muy importante conocerlo, porque mi victoria y mi fe va a depender de la revelación que yo tenga de quién es este Jesús, que por cierto es el tema de esta serie. Hace 19 mensajes atrás
que empezamos esta maravillosa serie acerca de Jesús, cuántas cosas no hemos aprendido acerca del personaje más influyente en toda la historia del planeta Tierra. Sabemos que no hay forma de agotar este tema, y yo pudiera predicar 20 o 30 mensajes más y aún así no agotaría, aleluya, el tema de Jesús. ¿Quién puede llegar a creer que de este lado del cielo podamos conocer a Jesús, el Hijo de Dios, en toda su plenitud, poder y gloria, sabiendo que Él es eterno? Acabamos de empezar esta jornada que solo termina cuando nos encontremos cara a cara con aquel que nos amó. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Aleluya. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús, con aquel que nos amó tanto que ofreció su vida en la cruz para redimirnos del pecado y asegurarnos así la vida eterna. Veamos en este día la pasión que deberíamos tener por el resto de nuestra vida para conocer a Jesús. En el momento que usted pierde la pasión por Jesús y por el Espíritu Santo, usted simplemente se convierte en otro religioso. Y usted no es diferente a un religioso budista, musulmán, mormón o católico, aunque usted pertenezca a una denominación pentecostal. Usted tiene que mantener el fuego de la pasión por Él. Por eso lo más importante en esta iglesia es conocer a Jesús y la adoración a Él. Jesús nos dio vida para que lo conozcamos. Vamos conmigo a Juan 17, versos 1 al 3. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, Jesús está haciendo una oración poderosa. Se le llama la oración intercesoria antes de ir a la cruz. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Qué es lo que da Jesús? Vida eterna. Él nos da una religión, da una vida eterna. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Interesante que Jesús dice: la vida eterna depende de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien es enviado. Por eso Jesucristo vino para que conozcamos al Padre. Por eso Él le dice a uno de sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero entonces Jesús envió al Espíritu Santo para que conozcamos a Jesús. Así que sin Jesús no conocemos al Padre. Sin el Espíritu Santo no conocemos a Jesús. Hoy en día empieza en esta forma. El Espíritu Santo es el primero que nos revela a Jesús y nos lleva a Jesús. Pero cuando nos lleva a Jesús, Jesús entonces nos revela al Padre, para que empecemos a cambiar nuestros conceptos acerca de quién es Dios y sepamos que Él es una persona, que es un Dios maravilloso, es un Dios responsable, es un Padre compasivo. En esta oración de Juan 17, antes de Jesús ir a la cruz, está el anhelo profundo de Jesús: que los hijos de Dios disfrutemos al máximo la vida eterna. Una cosa es recibirla, otra es disfrutarla. Y Él dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. La vida eterna no consiste solo en la extensión de la misma. Hay gente que cree que es vida eterna porque es larga. No, es la calidad de vida. Ser cristiano, usted entra en una nueva calidad de vida, lo cual la gente no entiende, sino que es una nueva calidad de vida divina y espiritual que se nos concede a los que hemos recibido a Jesús. Si tú no notas un cambio absoluto en tu vida de antes a ahora, tú no eres salvo. Te lo digo con mucho amor y con mucha pena también, porque alguien puede estar engañado que porque está en la iglesia está salvo. Hay un cambio. El que robaba ya no vuelve a robar. El que adulteraba ya no adultera. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eche al canasto de la basura esa excusa religiosa: nadie es perfecto. Esa es la excusa de los mediocres pecadores que quieren usar la palabra para excusar
su pecado. El que conoce a Jesús no peca en esa forma, porque ahora hay una nueva calidad de vida divina y espiritual que se nos concede a los que hemos recibido a Jesús. ¿Cuántos aquí han recibido a Jesús? Una pregunta: ¿has notado tú la diferencia entre antes y ahora? Si no la notas, tú no eres salvo, mijito. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al Padre que está escondido en una luz tan brillante que ningún hombre lo puede ver. Vamos conmigo a 1 Timoteo 6, 16, por favor. Hablando Pablo acerca de Dios Padre, no de Dios Hijos. Nosotros creemos en las tres personas de la deidad. Llámale deidad o trinidad, no importa el término que usted use, son tres personas. Y hablando Pablo por revelación del Padre, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, pero habita en luz. ¿Por qué dice que es luz inaccesible? El brillo de su gloria es tan grande, tan absoluto, que nadie puede mirarlo. Trate usted de mirar el sol en un día caliente en Panamá, a ver si usted puede. Usted no puede. Usted no recibe el sol. Eso es el sol, y el sol es creación de Dios. Y dice: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Estamos hablando ahora del Padre, aquel que se le presentó a Moisés, pero Moisés no pudo ver su rostro porque hubiera muerto. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno, amén. Así que Dios habita en luz inaccesible y ningún hombre lo puede ver, pero sí lo podemos conocer. Pero entonces Jesús vino no a establecer una nueva religión evangélica, sino a darnos a conocer al Padre. Así que la vida eterna consiste en conocer al Padre que está escondido en una luz tan brillante que ningún hombre lo puede ver. La vida eterna consiste en conocer a Jesús, quien es la imagen perfecta del Dios que habita en la luz inaccesible. Wow. Así que por medio del Espíritu Santo conocemos a Jesús, por medio de Jesús conocemos al Padre. Y ahí es que tú empiezas a disfrutar la vida eterna. Dice que es un regalo, pero es un regalo que, como cualquier otro regalo, hay que abrirlo para saber qué es lo que hay en la caja. Y no solamente hay perdón de pecados, hay justificación, hay bautismo del Espíritu Santo, hay paz, hay gozo, hay libertad del pecado, hay libertad de esa vieja naturaleza, de esos viejos hábitos. Hay bendición sin avaricia. Hay prosperidad, pero la primera prosperidad es la prosperidad del alma, que es la más importante. Así que la vida eterna consiste en conocer a Jesús, quien es la imagen perfecta del Dios que habita en luz inaccesible. Entonces Jesús nos está hablando que tenemos un propósito y una meta aquí en la tierra. Hay un propósito y una meta, que no solamente ser salvo o estar aquí esperando a que toque la trompeta para que nos arrebaten en el llamado rapto. Por cierto, la palabra rapto no aparece en la Biblia, es arrebatamiento. Entonces esto habla de que tenemos, porque raptar es como el que se roba una muchacha. Aleluya. Jesús no viene a robarse a la iglesia, porque la iglesia va a ser su esposa. Él no viene a robarse o a raptarla. El que rapta es un sinvergüenza, es un ladrón. No. Y tampoco viene como ladrón para el cristiano, viene como ladrón para el mundo. Para la iglesia él viene como su esposo, como su novio. Aleluya. Oh, Jesús va a raptar, él no va a raptar a nadie. Dice: seremos arrebatados juntamente con él en las nubes. Cuando nos encontremos, cuando el novio se encuentre con la novia para entrar al casatorio, al matrimonio, día glorioso. Aleluya. Créalo. Y está más cerca de lo que pensamos. Cristo viene. Cristo viene. Este mundo no aguanta más. Y es tiempo que nos preparemos para ese día. Por lo tanto, mientras estamos aquí en la tierra,
no solamente ser salvo de pecado o ir al cielo, sino de vivir en un estilo de vida, buscando la mayor revelación de Jesús en nuestras vidas. Y en la medida que conozcamos a Jesús, todo lo que Él es se nos va a transportar, se nos va a transferir a nosotros. Dice que el que le ha visto se purifica en Él mismo. Verlo a Él indica, porque tú vas a ser purificado en la medida que tú lo conoces a Él. Ahora, nuestra transformación mayor no se manifestará a menos que al mirarnos en la gloria del rostro de Jesús y nos miremos a nosotros mismos y nos demos cuenta de nuestra falta, nos demos cuenta de nuestro egoísmo, nos demos cuenta de nuestra avaricia, nuestra vagancia, nuestra mediocridad espiritual, y nos humillemos ante Él. Y aún a los 71 años y 42 años de ministerio, yo puedo seguir diciendo: Señor, limpia mi corazón. Yo puedo seguir diciendo: limpia mi vida. Yo puedo seguir diciendo: toma mi vida, conmigo lo que tú quieras. Yo puedo seguir diciendo: descubre a veces algo en mí que no es conforme a tu voluntad. Revélame, porque yo no quiero vivir engañado. Eso es cristianismo. Wow. No sé si el problema aquí es que estoy cerca del infierno o los aires no funcionan. Calor. Pero yo puedo aguantar este calor, pero no el del infierno. Viene una transformación. Y no espere al rapto para ser transformado. Es toda una fantasía creer que usted va a vivir en pecado como le da la gana y después, porque suena la trompeta y seremos todos transformados. No. La transformación viene ahora por la sangre, por el nombre, por nuestra santidad, por nuestra justicia, buscando a Dios. El rapto o el arrebatamiento es solamente el traslado a encontrarnos con Jesús. Es al mirarnos en la gloria del rostro de Jesús. ¿Por qué razón hay tanta oposición al mensaje de Jesús? Porque el diablo no quiere que la imagen de Jesús se vista en nosotros. Tenemos que tener una visión. Gloria en gloria me cambia a mí. Me cambia a mí. Me cambia a mí. Su imagen perfecta se avista en mí, mostrando al mundo su amor. Me cambia de lo terrenal a lo espiritual. Su imagen perfecta se avista en mí, mostrando al mundo su amor. Al mundo no le interesa si tú eres adventista, asambleísta, osanista o maranatista o catolicista. Sobre lo que al mundo le interesa, a ver si ven a Jesús en ti. Y eso es lo que estamos predicando y lo que estamos persiguiendo. Así que nos rebelamos contra toda etiqueta ministerial o denominacional, aunque se llamara Maranata. Queremos ser cambiados a la imagen de Cristo. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos damos completamente y le decimos: yo me rindo a ti. Levanta la mano y dile: yo me rindo a ti. Dile, levanta la mano y dile: me rindo a ti. Revélame quién tú eres y revélame quién yo soy. Porque a veces andamos por ahí engañados con una opinión totalmente equivocada acerca de nosotros, creyendo que somos lo que no somos. Con un yo independiente, un ego independiente, creyendo que nosotros somos. No, Él es. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, hay una sola forma de vivirlo: por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es ser cristiano. Lo demás son imitaciones. Y vamos a influir este país. Y vamos a influir este continente. Y le vamos a preparar a Jesús una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga.
y veremos una gloria mayor, la que nunca hemos visto. Gloria. Ahora, diga conmigo, valor por valor. Si tú quieres algo de valor, tienes que dar valor. Lo siento. Tú no compras un Mercedes-Benz con lo que compras un Picanto. ¿Picanto es? ¿Ah? Kia, no. Es valor por valor. ¿Tú quieres conocer a Jesús? Diga valor por valor. Pastor, pero usted me está hablando de obra. No, yo no te estoy hablando de obra. Te estoy hablando de un sistema bíblico, llámele un protocolo espiritual, dando el todo por el todo para conocer a Jesús. De acuerdo a tu inversión será tu cosecha. De acuerdo a lo que tú das de ti a Él, Él se dará a ti. Ni más ni menos. Y eso hay que predicarlo. Como Shamasaya. Vamos conmigo a Filipenses 3, 7 al 11. Ya se han dado cuenta que yo no estuve pecando en la vacación. Ya se han dado cuenta, ¿no? Filipenses 3, 7. Y estoy leyendo de la Biblia de las Américas, por favor. Pero todo lo que para mí era ganancia. Todo. Dice Pablo, lo he estimado como pérdida por amor. Por el amor de Cristo. No por deber, por amor. Verso 8. Y aún estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Él sabía que había un valor incomparable en conocer a Jesús y estaba dispuesto a hacer el sacrificio, dejar lo que tuviera que dejar, mi Señor. ¿Por quién lo he perdido? Todo. Y lo considero como basura o como estiércol a fin de ganar a Cristo. Aquí no está hablando de la salvación, el perdón de pecado. Está hablando de una nueva dimensión de vida, donde ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Verso 9. Aquí sí hay que vivir y ser hallado en Él, encontrarme yo en Él, salirme de mí, ser hallado en Él, no ser hallado en una doctrina, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, pero sí hay una justicia, la que es por la fe en Cristo. Eso no indica que yo voy a ser injusto, no, es que mi justicia ahora es suprema, es la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Una justicia mayor que la de los fariseos y que la de los 10 mandamientos. ¿Y a dónde me lleva eso? Dice el verso 10. Y conocerle a Él. ¿A quién? A Jesús. Y conocerle a Él, pero también conocer qué poder hay en su resurrección. Eso no está hablando de mi resurrección en el día postrero, no. Ahora, cómo la resurrección de Jesús puede afectar mi cuerpo, mi espíritu y mi vida ahora. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Y qué fue lo que Él hizo en su muerte? Él murió al pecado, Él murió a principados, Él murió al egoísmo, Él murió al viejo hombre, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué indica eso? Vamos a explicar.
Nada de lo que somos o tenemos en esta vida natural nos sirve de mérito o plataforma para llegar a este conocimiento creciente y pleno del Señor Jesús. Nada, no hay nada, nada de lo que somos. Lo que somos en lo natural, lo que somos cultural. Que yo sea gringo, ustedes son extranjeros o son venezolanos, o sean panameños, o sean interioranos o capitalinos, eso no vale absolutamente nada. Que usted sea maranata, o sea asamblea, o sea metodista, eso no indica nada. Porque nada de lo que somos o tenemos en esta vida natural nos sirve de mérito. Que sea médico o sea un basurero, nada de eso. No nos sirve de mérito o plataforma para llegar a este conocimiento creciente y pleno del Señor Jesús. Y hay que aprender a ponerlo todo por basura para ganarnos a Él. Reconozcamos hoy, mis hijos, que se nos hace más fácil dejar el pecado que echar a un lado toda nuestra sabiduría humana, nuestra preparación intelectual, nuestro orgullo cultural y el caudal de posiciones que hemos logrado en este mundo profesional, religioso. Cosas que nos hacen famosos y nos daban un estatus en la vida. Un ejemplo, Pablo nos dice lo que él era. Él dice: fariseo de fariseo, celoso en cuanto a la ley. Era un doctor en la ley, y eso a él le producía ganancia en el mundo eclesiástico y en el mundo natural, pero no le producía ganancia en el reino de Dios. Él dice: todas estas cosas las he puesto por estiércol. Los traductores quieren ser un poquito limpios y dicen basura, pero no es basura, es estiércol. Me da pena decirle que tampoco la palabra es estiércol. La palabra es la palabra cruda, que no voy a decir. Esa es la palabra en el original. Kibosamasaya. O sea, cuando alguien venga donde ti a tratar de impresionarte con sus logros económicos o culturales o políticos o religiosos, dile: hazle así. O sea que en el cielo eso huele mal. Y a un verdadero hombre o mujer espiritual le huele mal. A mí me indigna, no me impresiona y no quiero oírlo. Yo no ando detrás de nadie porque es famoso, o porque tiene 1 millón de personas que le han dado like a su página o a su página de Twitter. No, yo ando detrás de Jesús. Ando detrás del que es humilde. Ando detrás del que tiembla la palabra de Dios. Ando detrás del que tiene pasión por Jesús. Veía yo tanta gente vacía y tanta gente hueca en el lugar donde yo estaba. Tanta gente hueca y vacía, sin sentido en la vida, y creen que eso es todo. Aleluya. Todo este proceso de dejarlo todo por todo nos viene cuando nos viene la gloriosa revelación del amor de Jesús por nosotros. Es que se nos ha olvidado lo perdidos que estábamos. Se nos ha olvidado como hoy no se predica el infierno, ni se predica el estado de pecado del pecador. Se nos ha olvidado. Pero cuando usted piensa en la realidad de un infierno que fue preparado para el diablo y sus agentes, y para todo aquel que se rebela contra la ley de Dios, y ahora cuando Jesús murió por usted y Jesús fue a los infiernos, donde Él se levantó victorioso con las llaves de la muerte y del infierno, y ahora usted dice: wow, todo es por el amor de Jesús por mí. Aquí estoy yo, Señor. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero,
yo el barro soy, dócil y humilde yo quiero ser. Cúmplase siempre en mí tu poder. Nada que estamos buscando aquí, hermano, es para hacernos famosos. Ni aún la búsqueda del poder. Porque puede haber una falsa búsqueda del poder para yo hacerme importante por los milagros que hago o los demonios que saco. Y en el proceso yo puedo convertirme en un demonio. Es cuando Jesús se nos revela que hacemos una apreciación espiritual y sabia y ponemos en una balanza las cosas de este mundo y el incomparable valor de conocer a Jesús. A ver, ¿qué pesa más? ¿Qué es lo que más te pesa? ¿Qué es lo que más te apasiona? Lo siento mucho por ti. Yo no sé cuál es tu grado espiritual, pero si Jesús no gana, tú estás perdido. Si Jesús no es más importante que tu trabajo, estás perdido. Si Jesús no es más importante que tu herencia, si Jesús no es más importante que llevar una vida santa, tú tienes un problema. Y yo no soy responsable de engañarte diciéndote que en esa forma vas a llegar al cielo. Yo no voy a juzgar la salvación de nadie, pero yo voy a asegurarme de la mía. Cuando Jesús se nos revela, lo ponemos todo por estiércol. Y no hay nada en esta tierra que me pueda separar de esa búsqueda pasional y continua de amarlo, de buscarle y servirle a Él, sin importar el precio que tengamos que pagar. Y a veces el precio es muy alto. El precio para muchos de nosotros es que nuestra familia nos rechace. El precio es que en el trabajo no nos den la promoción que merecemos o que nos hemos ganado. El precio es que por nuestra integridad de no hacer las cosas chuecas que se hacen en el sistema económico y político de nuestros países, nos traten como religiosos simplemente y no nos den paso para nuestra prosperidad. Ese es un precio. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Vas a vender tu primogenitura como Esaú por un plato de lentejas? Porque nada de lo que se consigue en esta vida es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarle. Ayer mi esposa y yo veníamos en el último avión y de repente yo pensé, bueno, ¿y si esta cosa se cae? En todo el camino no había pensado en eso. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis casas? ¿Quiénes se van a pelear a ver a quién le queda? Pero entonces yo pensé y dije, al fin de cuentas, nada de esto es eterno. Eso sí, la seguridad que yo tengo es que si esta cosa va para abajo, yo voy para arriba. Y ahí me acosté a dormir. No pensé más en eso, porque yo pesé. Claro, lo que tenemos lo disfrutamos, no es ningún problema. O sea, yo no soy tampoco una persona que soy asceta, no, pues, no, lo disfrutamos, lo usamos, lo comemos, o no lo tragamos de acuerdo al hambre que tenga. Pero nada es comparable, hermano. ¿Entiende esto? Nada que el mundo te ofrezca. Como yo he visto como tremendos hombres de Dios con tremendo ministerio y tremendo futuro sacrificaron toda esa gloria por 15 minutos de un disfrute con una chica. Quedaron en vergüenza total y completa, o por robarse un dinero que no era de ellos. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Jesús se nos tiene que revelar, y todo es por el estiércol, y no hay nada en esta tierra que me pueda separar de esta búsqueda pasional y continua de amarlo, de buscarlo y servirle a Él sin importar el precio que tengamos que pagar y las consecuencias que tengamos que sufrir.
Los que injustamente juzgan a mi esposa y a mí no saben el precio que nosotros hemos pagado y seguimos pagando por estar haciendo la voluntad de Dios. La mentalidad de un gringo no es estar trabajando a los 72 años o 71 años. La mentalidad de un gringo es estar viajando el mundo entero, porque trabajó hasta los 60 para entonces tener dinero, un dinerito para ir de crucero en crucero. Amén. Pero ese es el que tiene mentalidad de gringo. Yo tengo mentalidad de Cristo. Por eso yo lo amo a Él. Yo lo amo. Tengo un solo virus, es el virus del amor. Yo amo a Jesús y amo a su gente. Aleluya. Buscarlo, amarlo, servirle, sin importar el precio que tengamos que pagar y las consecuencias que tengamos que sufrir. Por lo tanto, mis queridos, todo orgullo de justicia propia o de logros propios desaparece de nosotros ante la gloria de hallarme en Él. Esto equivale a lo que decían los místicos, la unión mística del alma, cuando el alma se concreta y se une con el alma de Jesús, en que Jesús y yo somos una misma cosa, como Jesús y el Padre eran una misma cosa. Jesús dijo: que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Será posible que algún día yo pueda decir que me ha visto a mí, ha visto a Jesús? ¿O todavía están viendo muchos de Nahum y no mucho de Jesús? Nahum debe desaparecer para que Jesús aparezca. Tú también. Entonces, ¿cuál es la meta que yo persigo? Conocerlo plenamente, experimentar el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para morir a mí mismo. No un padecimiento para morir físicamente, sino morir a mis ambiciones, a mi avaricia, a mis deseos, a mis prioridades. Hay solo padecimientos que uno tiene que sufrir. ¿Y cuál es el fin óptimo o el fin último? Es llegar a la resurrección de los muertos. Pablo no está hablando de la resurrección final del cuerpo de los salvos, sino llegar a vivir en este mundo como resucitado de entre los muertos. Cuando Jesús se levantó de los muertos, este mundo no le interesaba. Nada de este mundo lo atraía, porque Él vivía ahora en otra nueva dimensión de vida. Es la vida en que estoy muerto al mundo y sus pasiones y vivo para Dios por medio de mi Señor Jesús. Voy a terminar con mi último punto. ¿Cómo uno busca este conocimiento? Vamos conmigo a Efesios 1, 17, 23. Voy a leer de otra versión. Gloria a Dios. Amén. Tengo 15 minutos, pero yo puedo predicar 40 más si quiero. Efesios 1, 17. Y voy a leer de una Biblia en inglés que le llama The Net Bible. Pero vamos a el verso 17. Yo oro que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé a ustedes sabiduría espiritual y revelación en un creciente conocimiento de Él. Verso 18. Ya que los ojos de vuestro corazón han sido alumbrados para que ustedes conozcan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es la riqueza de gloriosa herencia en los santos. Verso 19. Y cuál es la incomparable grandeza de su poder hacia ustedes los que creen, el cual fue exhibido en el ejercicio de su inmenso poder. Verso 20. Este poder Él lo ejerció en Cristo cuando Él lo levantó de los muertos y lo sentó a su mano derecha en las dimensiones celestiales. Verso 21. ¿Dónde es que está Jesús? Muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio, y sobre todo nombre que se nombra no solo en esta época, sino en la época venidera. Verso 22. Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio a Él como la cabeza sobre todas las cosas. Ahora la iglesia es su cuerpo, la llenura de aquel que todo
lo llena en todo. Esa es la iglesia. Pablo no solo quería este conocimiento para él, sino también para sus hijos espirituales. Se va a requerir mucha oración y comunión con el Padre de Gloria para que entremos en esta nueva dimensión de vida espiritual, no vida religiosa. Esto no simplemente es venir 2 horas el domingo, sino que es una vida continua. Hay una sabiduría espiritual y un conocimiento que solo lo puede dar el Padre de Gloria, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Para eso se requiere una apertura de los ojos del corazón, o sea, de nuestro espíritu, para que podamos ver el mundo del espíritu. Wow. Se tiene que descorrer el velo que separa lo natural de lo espiritual, para que podamos entrar en esta nueva dimensión de vida espiritual, donde lo espiritual tiene control sobre lo material, lo eterno sobre lo pasajero, lo invisible sobre lo visible. My God. Dicen que usted está loco. Dicen que usted perdió la mente. Es cierto, usted la perdió, pero ahora tiene una nueva, la de Cristo. Cuando esto se nos revele, se nos van a revelar 3 realidades. La primera, la esperanza de su llamamiento. Hay una esperanza a los que Él nos ha llamado a manifestar su gloria. La segunda es la riqueza de su gloriosa herencia en los santos. Él tiene una herencia que ha puesto en nosotros, que es Él mismo. Y 3, la incomparable grandeza de su poder para los que creemos en el poder que levantó a Jesús de los muertos. Eso me hace a mí el Superman de Dios. No por mi propia fuerza, no por mi propia voluntad o mi justicia, sino porque Cristo en mí es esperanza de gloria. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo.